¿El ilustrador nace o el ilustrador se hace? Yo creo que el ilustrador se hace. Sí, creo que lo de la idea de nacer siendo algo es una idea como muy romántica. Creo que es un tópico incluso, ¿no? Yo creo que crecemos y tenemos habilidades innatas. Yo conozco personas con habilidades maravillosas e innatas para el dibujo que a día de hoy no tocan un lápiz, porque bueno, tienen esa habilidad, pero han decidido que su camino, y es muy lícito, va por otro lado, ¿no? Pero sin embargo, conozco artistas y conozco personas relacionadas con el mundo de la ilustración, con cualquier disciplina artística, que no tienen una formación detrás y que son profesionales maravillosos porque han tenido una necesidad tan innata de buscarse ellos mismos las herramientas para llegar a ser lo que quieren ser, que eso les da un valor que para mí es maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que el ilustrador se hace continuamente y además tiene que ser porque es una profesión muy difícil y es una profesión que llega a ser muy frustrante, ¿no? Entonces yo creo que el tener la determinación de yo quiero ser ilustrador pese a cualquier cosa, eso, no sé, yo creo que la fortaleza y la determinación de eso, hay personas que tienen habilidades innatas que no la tienen. Entonces yo creo que definitivamente se hace el ilustrador. En mi caso, mi actividad artística se mueve a caballo entre la pintura y la ilustración. De hecho, mi formación académica inicial estaba más relacionada con la pintura. Mi especialidad en la facultad es la especialidad de pintura. Además, estudié una parte en Sevilla donde la formación era muy académica. Entonces, toda la actividad de la pintura me da ese vínculo con el color, el trabajo con la mancha, que es algo que me interesa mucho. Y la ilustración, por la otra parte, también al estar más relacionada con un formato más pequeño, más íntimo, pues me permite, no sé, como estar como más conectada con lo que estoy trabajando. Y además también todo el tema de lo que es el trabajo de dibujo, que quizás no lo tengo tan vinculado a la pintura. Entonces, pues en la ilustración todo ese trabajo de línea y demás, pues me hace sentirme muy cómoda. En mi caso yo terminé la carrera, me fui con una beca psicoescénica, fui de las afortunadas que la tuvo en su momento, a hacer cuarto de carrera en Sevilla y me quedé tan enamorada de la ciudad, del ambiente universitario que había, que al final me quedé allí, terminé la carrera allí y además hice un máster en creación artística allí. Yo creo que para mí esos últimos 3 años de mi formación universitaria fueron fundamentales. Aprendí muchísimas técnicas de dibujo que no conocía y sobre todo también el trabajo continuo de la pintura. Al haber elegido la especialidad de pintura, yo tenía pues solamente 4 asignaturas en las que, por ejemplo, tenía pintura mural, composición pictórica, entonces todo ese trabajo académico que quizás pueda ser muy tradicional me ha permitido tener las herramientas para yo hacer lo que yo quiero ahora. Pues como pintora tengo experiencia, o sea, he expuesto a nivel individual y a nivel colectivo en varias ciudades de la península, pero quizás la que guardo con especial cariño fue mi primera exposición individual, que fue en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la sede de Gonzalo de Bilbao. Fue justo cuando había terminado el máster, estaba súper perdida, no sabía qué hacer y presenté un proyecto y gracias al apoyo de una de las profesoras que tenía allí, Carmen Andreu, que además era mi profesora de paisaje, pues pude optar a ese proyecto y además lo guardo con cariño porque era una exposición en la que abordaba el tema de la isla,
¿no? La isla como un souvenir y lo presentaba en otro sitio. Y además el estar arropada de mis compañeros de clase, de mis compañeras de piso, para mí fue un recuerdo muy, muy bonito. La preferida es el wash, lo que comúnmente conocemos como témpera. Lo suelo trabajar siempre acompañado de tinta o acuarelas líquidas, pero es una técnica que yo descubrí en el bachillerato artístico y luego en Sevilla teníamos una asignatura que era diseño ornamental, que era algo como muy anacrónico, pero es una asignatura en la que yo aprendí a manejar el wash y sentirme muy cómoda. Entonces para mí es una de mis técnicas favoritas, me permite generar colores planos y luego además encima poder manipular, o sea, manipularlo, no, retocarlo, intervenirlo con lápices de colores, lápices de grafito y yo me siento muy cómoda. Es verdad que técnicamente yo siempre tiro del tradicional, me cuesta mucho sentarme delante del ordenador, reconozco que he perdido muchísimo tiempo y ahora estoy pues intentando mejorar el trabajo en digital porque reconozco que cuando mando una ilustración y tengo que modificarla, si no tengo ese apoyo del digital, pues el trabajo que tengo que entregar en una semana se convierte en un trabajo de un mes, ¿no? Entonces, bueno, estoy intentando generar ese equilibrio, pero siempre, siempre parto del tradicional. En mi trabajo pictórico, que creo que también es una conexión que, o sea, es un elemento que he ido pasando a la ilustración, hay claramente un elemento, un denominador común, que es el paisaje. Yo, sí, vuelvo a respuestas anteriores, para mí la asignatura de paisaje en quinto de carrera fue fundamental porque me permitió conectar con un elemento que para mí era muy, muy familiar y con el que estoy muy conectada a su vez, ¿no? Entonces hay un denominador común, claro, que es ese recurrir al paisaje, ese refugiarme siempre en ese sitio, ¿no? Entonces son elementos sobre todo del paisaje canario, la fauna canaria, la orografía, a los que yo siempre termino haciendo alusión. Incluso ese concepto de elemento aislado, insular, está muy, muy presente en mi trabajo. Luego también hay algo que, aunque no es un elemento, digamos, iconográfico que aparezca, creo que sí que es una característica común, que es el trabajo con el color. O sea, a mí me cuesta mucho trabajar en una gama de grises, de colores neutros, y sin embargo me siento muy cómoda en colores saturados, colores alegres, yendo en esa gama entre azules, violetas, rojos, ¿no? Entonces creo que serían como los dos ejes sobre los que mi trabajo se sustenta, el color y esa alusión al paisaje, a la orografía canaria. Pues parte de mi trabajo consiste en impartir talleres. Además es como esa segunda parte que me permite a mí pues tener esa seguridad económica, ¿no? De hecho, actualmente trabajo en una entidad como profesora de encuadernación artesanal, pero bueno, previamente a este trabajo que tengo, he dado muchos talleres para niños. Muchas veces ya cuando vienen a buscarme me dicen, mira, necesito un taller pues de ilustración o un taller de encuadernación. Digamos que ya hay un marco claro al que yo me tengo que ceñir, ¿no? Pero digamos que siempre intento primero divertirme yo e intentar ofrecer a los más peques o a los adultos, que también he dado muchos talleres para adultos, algo que sea atractivo, que sea divertido y también me interesa poder ofrecer algo que las personas puedan hacer en casa sin tener que recurrir a maquinarias muy costosas, ¿no? O sea, cuando doy talleres infantiles, pues la mayoría de veces es un taller pop-up, ¿no? A mí me encanta ese momento de sorpresa de cuando los peques están terminando la tarjeta, ¿no? Y la abren y lo ven allí, ¿no? Y eso me encanta. Entonces, poder generar ese efecto es algo que me gusta mucho. Y luego los adultos, claro, muchas veces en los adultos pues me han ofrecido dar talleres largos, ¿no? Talleres de 2 semanas, una semana. Entonces, bueno, ahí es un taller más teórico, donde la diversión está incluida, pero donde es necesario ser rigurosa en los conocimientos, ¿no? Entonces, pues intento siempre ofrecer esa parte de la diversión, pero luego que la persona sienta que el dinero que ha pagado cuando es pago o el tiempo que ha invertido es un tiempo pues bien invertido. Actualmente tengo muchísimos referentes, de hecho si tuviera que elegir un número reducido de ellos sería difícil,
porque me encanta, me encanta. De hecho, voy a ver una exposición y esa persona, si me ha gustado el trabajo, ya se convierte en referente, ¿no? Pero si tuviera que elegir, hay dos personas fundamentales. Una es una ilustradora checa que falleció hace relativamente poquito, que es Květa Pakoská. Es una mujer que además murió con más de 90 años y tiene un trabajo muy chulo. Trabajaba con colores planos, unos grafismos también muy interesantes. Y luego tiene un formato de libro que a mí me gusta mucho, que es como el libro acordeón, el libro troquelado, y me encanta. Luego estaría Bruno Munari, que es un diseñador italiano muy, muy reconocido, que él tiene una serie de trabajos para niños que se llaman Los Prelibri y que son muy bonitos, ¿no? Porque él propone el trabajo, o sea, propone ofrecerle al niño esa diversión entre la forma y el color. Y es un recurso que yo de hecho he aplicado mucho, mucho en mi trabajo. Luego también a nivel más de ilustradores españoles más cercanos, pues no sé, creo que Violeta Lopez es una ilustradora también que me influencia muchísimo, Adolfo Serra, Mariona Cavazza, o sea, son ilustradores que a mí me interesa muchísimo su trabajo. Luego también a nivel canario, pues todo el trabajo que desarrolla Patricia Delgado, que es grabadora y tiene un trabajo súper interesante, me gustan mucho, ¿no? Aunque iconográficamente quizás no compartamos el mismo resultado formal, pero su técnica y los resultados que obtiene me parecen súper interesantes. Bueno, pues cuando yo le comenté a mi familia que quería estudiar Bellas Artes, creo que de hecho no hubo un comentario, o sea, no hubo esa conversación en la mesa de la cocina que yo le dijera, mamá, papá, yo quiero estudiar Bellas Artes. O sea, no se dio porque fue algo muy natural. De hecho, yo recuerdo con 10 años, mis padres me apuntaron a la Academia de Dibujo de aquí de La Orotava y ya todo sigue una evolución natural. O sea, yo seguí en la academia, llegó el momento de elegir bachillerato y me fui a la Fernando Esteves. De hecho, además, recuerdo con mucha curiosidad, ¿no? O sea, yo terminé secundaria en un instituto aquí en La Orotava. Más o menos me defendía, no creo que fuera muy buena, pero me defendía en la parte de matemáticas, química y demás. Y de un profesor que llamó a mis padres para decirle que bueno, que cómo iba yo a perder el tiempo haciendo un bachillerato artístico, ¿no? Entonces, bueno, mi padre además, que fue el que fue a la reunión, le dijo que yo haría lo que yo quisiera, ¿no? Y bueno, esa ha sido la actitud de mis padres, ¿no? Siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, desde mis padres a toda mi familia, ¿no? Entonces, para mí ha sido como algo muy natural. En ningún momento de mi formación yo me planteé dirigirme hacia otro lado. Entonces, bueno, yo creo que agradecerles siempre el apoyo y que el apoyo sigue siendo continuo, porque lo difícil no es cuando estás estudiando, lo difícil es ahora. Entonces, yo creo que gracias a ellos, pues, puedo seguir buscándome la vida en este campo. Pues cuando llega a mis manos un trabajo donde aparece impreso un trabajo mío, bueno, es una sensación adictiva, yo diría, porque la verdad que dices tú, esto vale la pena, ¿no? Y es una felicidad que yo experimento con pocas cosas en la vida, ¿no? O sea, para mí el poder ver un trabajo mío materializado me da un subido increíble y además creo que en ese momento me da el impulso necesario para decir, bueno, esto está difícil, pero es el momento de seguir por ahí, ¿no? Y además, hace un par de años hice un trabajo para el Consejo Escolar de Canarias, que es una ilustración para un proyecto que tienen que se llama Municipios e Islas Educadores, si no recuerdo mal. Entonces, esa plaquita en metacrilato está pues fuera de los colegios en La Orotava, fuera de la biblioteca, fuera de muchos sitios, de espacios educativos en la isla y amigas y amigos no lo ven y me dicen, oye, esto es tuyo, ¿no? Entonces, esa satisfacción es incomparable, la verdad. ¿Qué cuento clásico me gustaría ilustrar? Qué difícil. Sí, me resulta difícil. Fíjense que nunca he pensado tanto en cuentos clásicos. Es verdad que me he leído pues, los cuentos de Grimm, los cuentos de Perrault, he visto muchas adaptaciones de Disney, pero a mí hay algo que no es clásico, pero que siempre me llama mucho la atención, que son los cuentos de Gianni Rodari.
De hecho, Gianni Rodari tiene un libro que me lo regalaron los padres de una muy buena amiga mía, que se llama Cuentos por teléfono. Y yo tengo una edición de mediados de los 90 aproximadamente, donde las ilustraciones pues son bastante humildes, no es lo que te llama la atención, ¿no? Son a bolígrafo o a Rotring en negro, pero a mí esos cuentos me encantaron. Y de hecho es un libro que yo lo sigo teniendo muy a mano porque en mi cabeza está siempre la idea de poder hacer una versión ilustrada de esos cuentos de Gianni Rodari, que además me parece que es un autor maravilloso y de referencia para toda la literatura infantil. Vivir de la pintura y la ilustración en Canarias, creo que no solo en el siglo XXI, sino en los siglos anteriores, es una tarea muy complicada. Yo muchas veces creo que vivimos como equilibristas, porque tienes que encontrar el equilibrio entre un trabajo que te permita pagar las facturas, como quien dice, ¿no? Y crecer, y luego poder dedicarte a lo que a uno le gusta y la vocación, ¿no? Cuando tienes un trabajo que te permite pagar las facturas, es un trabajo que te quita tiempo de lo que realmente te gusta, ¿no? Que en mi caso es esto, estar en el estudio, estar vinculada a proyectos más creativos, ¿no? Y, y a ver, la ventaja ahora al vivir en Canarias es que desde aquí te puedes vincular y puedes conectarte gracias a las redes con muchísimos sitios, ¿no? Pero sí es verdad que la insularidad y el ser un territorio fragmentado sigue siendo un gran hándicap. Hay muchísimas veces, de hecho, mi transición de la pintura a la ilustración viene en parte por el factor de la insularidad, ¿no? La pintura tú tienes que presentarte a muchos concursos y yo económicamente no me podía permitir mandar cuadros a la península, pagar el importe que tenías que pagarle de la aduana y saber que quizás ese cuadro no volvía porque la aduana te lo retenía, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que lo están logrando y creo que esas personas son faros, ¿no? Pero sí, creo que es muy complejo poder lograrlo.